Eran las 11. Éramos 20. Íbamos a jugar al fútbol. Yo era arquero. Fui a sacar el balón de la red y vi una lata de metal que brillaba. La pateé y explotó. Me empezó a sangrar la pierna. Me llevaron al hospital de Herat, y me amputaron la pierna. Mucho después del cese de los enfrentamientos, el legado de la guerra sigue amenazando a numerosos civiles. Los conflictos armados dejan millones de armas peligrosas conocidas como restos explosivos de guerra o REG. Estos restos letales son un peligro constante y causan gran sufrimiento a niños, mujeres y hombres inocentes que viven en las zonas afectadas. Se han hecho considerables esfuerzos para librar al mundo de las minas terrestres. El peligro de los REG es menos conocido y esas armas son más complejas y letales. En noviembre de 2003 se aprobó un nuevo tratado internacional, el Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra. Este protocolo exige que las partes en conflicto adopten medidas a fin de reducir el peligro que los REG representan para los civiles. Es un primer paso histórico que permitirá poner término al legado mortal que constituyen esas armas. Los principales REG son los artefactos sin estallar, armas que fueron disparadas pero que no explotaron, y las reservas de municiones que las Fuerzas Armadas abandonan, granadas, obuses de artillería, cohetes y misiles. Las municiones racimo son particularmente peligrosas. Esas armas se arrojan desde un avión o se disparan con artillería. En ambos casos, un portador puede lanzar cientos de miles de pequeñas submuniciones de bombas racimo. Al dispersarse, estas pueden destruir un área equivalente a 8 campos de fútbol. En general, las submuniciones estallan con el impacto, pero un 25% no detonan como se prevé y se convierten en miles y hasta millones de REG letales según la naturaleza y la envergadura del conflicto. Las submuniciones quedan donde caen. Suelen ser muy sensibles y pueden explotar si se las toca. Por sus formas y colores, los REG atraen a los niños. Estos corren peligro cuando juegan, van a la escuela o trabajan en el campo. Muchas de las víctimas de accidentes causados por REG no sobreviven. Las que lo logran suelen sufrir graves heridas, amputaciones, quemaduras severas o lesiones en la vista y los oídos. Con frecuencia, las víctimas necesitan apoyo psicosocial y atención médica para reconstruir su vida. La mayor parte de ellas nunca recibe este tipo de ayuda. La tragedia también repercute en los familiares de las víctimas, no solo emocionalmente, sino también porque deben ocuparse de cuidar a la persona lesionada o porque pierden el ingreso familiar. El problema afecta a toda la comunidad. Los REG pueden dificultar el desarrollo y la reconstrucción en zonas desgarradas por la guerra. En algunos lugares es imposible retomar la actividad normal. Las personas refugiadas y desplazadas temen volver a su hogar. Pero muchas personas no tienen más opción que exponerse al peligro. Trabajar, jugar, viajar, sembrar, criar el ganado. El precio puede ser muy alto. No tengo ocupación. No puedo hacer nada. Solo quedarme en casa. Solo mi esposa trae el pan de cada día. Si no, no comemos. Es lo más difícil de mi vida. No sé cómo expresar la tristeza que siento. Pero ya he perdido la fuerza y la memoria.
No puedo ser un hombre. He perdido algo de memoria también. Si me expreso mal, sepan disculpar, por favor. Los restos explosivos de guerra son un flagelo mundial que afecta a más de 80 países. En Europa aún se están retirando explosivos de las dos grandes guerras. Bombas que quedaron de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, una guerra que terminó hace más de 80 años. En el sudeste asiático, Laos está particularmente afectada. Aún están esparcidos millones de explosivos del conflicto que terminó en 1975. Han causado la muerte o heridas a unas 11.000 personas. Más del 30% de estas eran o son niños. También han quedado REG de conflictos más recientes. De Afganistán a Sudán, de Irak a Sri Lanka, los REG son un grave peligro para la población civil. Un peligro que debe solucionarse en lo inmediato y reducirse en el futuro. El protocolo sobre restos explosivos de guerra es un esfuerzo histórico. Es el primer tratado que establece un marco general para reducir las muertes, las heridas y el sufrimiento causado por los REG. El protocolo es parte de la Convención sobre ciertas armas convencionales y se aplica a todas las armas convencionales que contengan explosivos, salvo las minas terrestres y las armas trampa, cuyo empleo está regulado por otros tratados. El protocolo contiene 5 obligaciones principales. Tras el cese de las hostilidades activas, todas las partes en un conflicto armado deben facilitar la remoción de los REG en los territorios bajo su control. La remoción de los REG es la manera más segura de eliminar el riesgo que representan para la población civil. Todas las partes en conflicto deben proporcionar asistencia técnica, material o financiera para facilitar la remoción de los REG que hayan quedado esparcidos a raíz de sus operaciones en zonas que no están bajo su control. Pueden prestar asistencia directamente a su ex adversario o a través de una tercera parte como las Naciones Unidas u otros organismos internacionales o no gubernamentales. Todas las partes deben tomar precauciones para proteger a la población civil contra los REG, lo que incluye medidas como evaluación de los riesgos que representan y vigilancia, señalización y vallado de las zonas afectadas por REG bajo su control. Se debe advertir sobre la presencia de REG a la población civil y se le debe proporcionar educación sobre los riesgos que representan esas armas. Ambas medidas son fundamentales para que la población pueda vivir de manera más segura en zonas infestadas. Durante un conflicto, las partes deben registrar y conservar información relativa al tipo y al emplazamiento de artefactos explosivos utilizados o abandonados por sus fuerzas armadas. Tras el cese de las hostilidades, deben dar a conocer esa información a la parte opuesta y a las organizaciones que efectúan la remoción de los REG y advierten a la población civil sobre los peligros que representan. Los estados que estén en condiciones de hacerlo deben prestar asistencia para el cuidado, la rehabilitación y la reinserción económica y social de las víctimas de REG. Las obligaciones principales que establece el protocolo son aplicables a los conflictos futuros. Sin embargo, también contienen disposiciones destinadas a asistir a los estados que ya están contaminados con REG de conflictos pasados. También se deben tomar medidas para evitar que las municiones se conviertan en REG. El protocolo sobre restos explosivos de guerra es el primer tratado en que los estados asumen una responsabilidad por lo que respecta a ese legado mortal de los conflictos armados. Representa un importante avance. Junto con la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, proporciona a la comunidad internacional un marco general para reducir los efectos letales de los conflictos armados. Hasta que se cumpla la promesa de estos acuerdos, los peligros para la población civil seguirán aumentando. El protocolo debe ser ratificado por los estados.
y sus normas deben ser aplicadas por todos los gobiernos, las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados. Solo de esa manera se podrá dejar atrás la guerra una vez terminadas las hostilidades.